de Dios habita, tienen que suceder cosas grandes y sobrenaturales. Y yo quiero que tú sepas que Dios va a hacer algo contigo mañana. Oye, que te lo estoy diciendo, es palabra del altar. Bueno, estamos transmitiendo en vivo a todas partes del mundo en este instante y sería bien bueno, bien positivo que todos ustedes compartieran la transmisión en vivo. Le vamos a dar un minuto para que usted transmita esta transmisión. Obviamente desde que estamos haciendo esto hemos visto cómo muchísimas personas más tienen la bendición de poder participar de este servicio. Mire, tal vez usted piensa que solamente los hermanos de la iglesia ven esto. Y cuando Dios me permite el privilegio de viajar a los países y la gente me para y me dice, tal día usted dijo aquello, lo otro, y cómo Dios los bendijo y cómo de algún modo recibieron algún tipo de respuesta a una necesidad o cómo fueron ministrados. Créame que ir a un país a miles de kilómetros de distancia y escuchar que de aquí hay gente siendo bendecida más allá de los mares, créame que es una gran satisfacción. Y usted puede ayudarnos en eso, ayudarnos a que sigamos llegando a otras personas que tal vez yo no conozco, pero usted sí, compartiendo esta transmisión en vivo. Así que cada semana vamos a levantar una cultura que entienda que esto es, las redes sociales no son el futuro, son el presente. Entonces, hoy día necesitamos entender esta realidad. Les comenté que una de las cosas que se nos instruyó en la recién terminada cumbre apostólica es que ya no se trata de una cuestión de moda o de cosas que hacen los jóvenes como para llamar la atención. Es la tendencia del siglo XXI y para nosotros poder insertarnos en el mundo y poder exportar el evangelio a todas partes, necesitamos involucrarnos en esto. Gente que dice, no, eso no es de Dios y tantas cosas que se dicen. Pero ciertamente nosotros tenemos que entender que esto es el presente, es lo que estamos y lo que vendrá no sabemos más adelante. Pero tenemos que trabajar con lo que tenemos. Así que inclusive hay estadísticas que se está destacando mucho el hecho de que las redes sociales están desplazando la televisión tradicional. Y si usted lo quiere darse cuenta, mire sus hijos en sus casas, que ya sus hijos casi no quieren ver televisión, quieren la tablet. Mire si se ha dado cuenta de eso, que un padre sin tablet hoy es un padre en problema. Porque los niños ya no quieren ver ni la tele. Lo que quieren es ir a ciertos lugares y mirarlo, escoger lo que quieren ver ahí en ciertas plataformas. Y eso, amado, aunque no queramos, eso es lo que es y eso va a seguir siendo. Entonces nosotros tenemos que ver cómo nos insertamos en esa tendencia para siempre ser relevantes. ¿Sí lo entendió, verdad? Ser relevantes en una sociedad cambiante. Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor, denle la gloria al que vive. Aleluya. Voy a orar y doy gracias y comenzamos a predicar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu santa y bendita palabra. Tenga bien, bendecir nuestras vidas de manera especial. Y te pido esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. De este modo saludamos a todas las personas que están viendo esta transmisión y verán el programa Hora de Avivamiento. Sean todos bendecidos, bienvenidos a Río de Agua Viva. Denle un fuerte aplauso a toda la gente que tiende a bien sintonizar. Aleluya. Puede sentarse, linda iglesia, y bueno, voy a compartir algunos aspectos acerca de la revelación que Dios nos da en su palabra de que no se pierda nada. Diga conmigo que no se pierda nada. Todos sabemos que en algunas ocasiones Jesús dijo eso en la Escritura, que no se pierda nada. Y eso es una implicación mucho más trascendental de lo que usted y yo pensamos. Es que es una administración, habla de una administración de los recursos de Dios que deben de administrarse
concienzudamente, administrarse con buen sentido, porque no es la voluntad de Dios que se pierdan las cosas. Dios nunca ha dado nada para que las cosas se pierdan. Tanto así que dice la palabra que aquella mujer viuda que tenía una gran deuda, el profeta Eliseo le dijo, entra a tu casa con tus hijos, busca vasijas, y dice que con una vasija de aceite principal, que era la que ella tenía, comenzó a llenar una y otra, y tantas que llenó tantas vasijas de aceite, tuvo tanto aceite esa mujer, que pudo pagar sus deudas y vivir del restante. Pero lo que me llama la atención de ese evento es que cuando ella le dice a sus hijos, denme otras vasijas, denme más vasijas, los hijos le dicen, mamá, ya no hay más vasijas, se acabaron las vasijas. Y dice la palabra que entonces cesó el aceite. Y en eso es una gran revelación para nosotros, porque lo que nos enseña de que Dios no da las cosas para el desperdicio. Dios siempre lo que ha dado, lo ha dado para que sea bien administrado y bien cuidado. Uno de los problemas que puede haber en la sobreabundancia que Dios da, porque hay abundancia, hay lo necesario, hay abundancia y hay sobreabundancia. Y una de las cosas que puede haber en la sobreabundancia es que cometamos el error del despilfarro. Eso le puede pasar a un individuo, a una familia y a una iglesia, ¿por qué no? Claro que sí. En la sobreabundancia puede conducir al despilfarro. Dios nos enseña a no despilfarrar. Dios nos enseña a no hacer mal uso de lo que Él nos da. Pero yo hablaré un poquito más de este particular en la segunda reunión, pero quiero tocar Juan capítulo 6, porque hay varias lecciones que vamos a hablar acá, y es acerca, para que usted tenga un trasfondo de lo que yo voy a hablar y por qué lo voy a hablar. Jesús acaba de hacer la multiplicación de los panes y los peces. Jesús acaba de darle de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que comieron cuando el Señor multiplicó 5 panes y 2 peces. Multiplicó todo aquello y una multitud entera comió, y como resultado de esa multiplicación la gente quedó tan impactada con lo que Jesús había hecho, que Jesús entendió que ellos se proponían a hacerlo rey. O sea, la gente interpretaba a Jesús como un político golpista que vendría a derrocar el imperio romano y así restaurar la autonomía, recobrar la independencia, la autonomía política que los judíos no tenían en esa temporada. Estaban bajo el dominio de Roma, y ahora ellos ven en Jesús una esperanza, ven en Jesús un hombre que hace tantas señales, pero esta señal de la multiplicación vino a generar una necesidad de ver a Jesús como un agente que suplía necesidades materiales. Vemos en la Biblia que Jesús siempre suple muchas necesidades, todo tipo de necesidades. Y la necesidad que Jesús suplió de salud a un enfermo, de liberación a una persona atada, y todo ese tipo de cosas que vemos, una muchacha muerta, un hijo de una familia endemoniado, y vemos que Jesús suple necesidades que nosotros solemos catalogarlas como necesidades espirituales. Pero si lo único que usted y yo tuviéramos fueran necesidades espirituales, pues entonces pues seríamos espíritus. O sea, pero vivimos en este cuerpo físico que tiene necesidades. Si lo único que usted necesitara son cosas espirituales, usted no tendría que comer, no tendría nada de eso, porque usted lo que ocupa es la presencia de Dios y sentir los ríos de agua viva, y se acabó. Pero como no es así, usted necesita pan para comer, vestido para vestir, un techo donde vivir, agua para saciar la sed. O sea, hay muchas necesidades que son necesidades materiales o físicas, que no son necesariamente sentir la paz o sentir cosas de emociones internas asociadas a la espiritualidad.
ahora Jesús ha suplido una necesidad material. La gente tenía hambre, y tal hambre que había el peligro, el temor de que si se iban sin comer podían desmayar en el camino, podían terminar con una complicación en su salud. Y Jesús toma aquellos 5 panes y 2 peces, los multiplica, la gente come, se sacia, pero también dice la palabra que no solamente comen y se sacian, sino que hay sobreabundancia. Se terminó con más de hasta lo que se empezó. Se empezó con 5 panes y 2 peces y terminaron con 12 canastas llenas de comida. Eso se llama la sobreabundancia de Dios. Y es algo que Dios quiere manifestarlo en tu vida, en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros. ¿Será que puedes decirle amén a eso? Aleluya. La sobreabundancia. Dios siempre ha mostrado la sobreabundancia. En una ocasión el pueblo de Israel tenía ganas de comerse un steak. Querían bistec, querían steak, carne asada. Y ellos querían comer carne y estaban enojados con Dios porque maná a todas horas y es un peligro a veces cuando el pueblo quiere carne. Eso es un mensaje que tengo por ahí, un día lo suelto. El pueblo quiere carne y el pueblo quería carne y se quejaron con Moisés y se formó un problema y Dios se puso bravo porque alguien dijo: ¿es que acaso podrá Dios poner mesa en el desierto y darnos a comer carne? Y Dios se puso bravo y dijo: les voy a dar, no solamente les voy a dar un día, ni 2, ni una semana, les voy a dar carne por un mes entero, para que la aborrezcan, hasta que la aborrezcan. Y dice la Biblia, y hasta que se les salga por las narices. Así dice la Biblia. Dios dijo: le voy a dar carne hasta que se les salga por las narices. Y yo eso no entendía bien hasta que un día me tocó hablar con unos hermanos de aquí de la iglesia, que le agarraron duro a comer mucha carne un día. Y ellos me dijeron: pastor, eso es tal cual. Dice que durmieron parados, pegados en la ventana, así en las paredes, porque si se acostaban sentían que se les salía y estaban ellos hasta preocupados, pensaban que se iban a morir. Entonces ahí donde hace sentido eso realidad. O sea, usted puede meterse tanta comida, y eso fue lo que hizo este pueblo. En la sobreabundancia hay peligros. En la sobreabundancia hay peligro de caer en excesos, de caer en exageraciones y volvernos personas que muchas veces no vamos a hacer un buen uso de lo que Dios nos ha dado. Entonces, diga entonces, Jesús, percibiendo que la gente al ver Jesús da comida gratis, donde va Jesús hay comida, decía la gente. Donde va Jesús hay milagros, hay buena palabra, hay comida, hay todo. Vale la pena estar donde está Jesús. Es más, vamos a hacer a Jesús rey, porque con Jesús como rey solamente nos tendremos que dedicar a escuchar la palabra, porque las cosas van a aparecer. Jesús, mira, nos dio comida y nadie trabajó. Nos da milagros, nos sana de tanta enfermedad y nos provee todas las cosas. Vamos a seguir a Jesús y vamos a hacerlo rey. La palabra dice que entonces Jesús, entendiendo eso, después de aquella señal en Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Jesús siempre nos enseña a buscar la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos en la encrucijada entre hacer la voluntad de Dios o la nuestra? Hay veces que la voluntad de Dios se complica en nuestra vida hacerla. Hacer lo que Dios nos pide a veces va en contra de lo que queremos, de lo que deseamos, de lo que nos gustaría hacer en ese momento. Pero hacer la voluntad de Dios a veces puede traer ese choque a nuestra vida, en el cual uno dice: bueno, pues obedezco o no obedezco. Pero cuando tú te encuentres en esa encrucijada, debes pensar en Jesús. Porque Jesús, entendiendo lo que el pueblo quería, Jesús no estaba para complacer los gustos de la gente. Jesús estaba para complacer a su Padre. Y tú y yo tenemos que entender que no estamos para complacer los gustos de nadie, ni mucho menos nuestros propios gustos. Más bien debemos buscar
complacer al Señor en todo lo que Él nos pida. Yo no sé qué Dios te está pidiendo a ti en este día, pero tal vez lo que te está pidiendo choca contra algo que tú quieres hacer. El compromiso que debes de tener. Hay gente que no tiene el nivel de compromiso que debería tener por un gusto. Es que si hago esto, pierdo lo otro, pierdo de hacer tal o cual cosa. Los gustos, los deseos, lo que la gente espera de nosotros. Pero Jesús nos enseña por medio de este primer evento. Cuando Jesús descubre que la gente quiere hacerlo rey, Jesús no deja que la adulación de las personas y las aparentes promociones jueguen con su mente, y prefiere dejar a la gente sola y se fuera al monte solo, porque Jesús entendía que todo lo que le estaban diciendo en aquel momento no armonizaba con la voluntad de Dios. Yo no sé si tú te has puesto a pensar si tu vida hoy armoniza con la voluntad de Dios. El reto para cada discípulo de esta casa en este día no es tanto si llegaste o no a la iglesia, es que si al salir de este santuario tu vida será una vida que armonice con la voluntad de Dios. ¿Estás haciendo tus deseos o estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios te llamó un día, lo que un día dijiste que harías, hoy te echaste hacia atrás y ya no lo estás haciendo? Te está llamando Dios a una profunda reflexión. Jesús nos enseña que Él por medio de la voluntad del Padre hacia su vida, Él estaba consciente de cuál era la razón por la cual Él andaba en este mundo. Y este mundo tiene muchas distracciones. Este mundo tiene muchos ofrecimientos y muchos desvíos, muchas distracciones que te pueden apartar del propósito. La palabra dice la vanagloria de la vida. La palabra dice los que siguen desmedidamente a la riqueza, los que buscan la fama como un objetivo grande en su vida. Todas esas cosas te pueden robar el verdadero propósito que hay en ti. Y Dios nos ha llamado a ser sal de la tierra, a ser luz de este mundo y a hacer luz en medio de las tinieblas y a ser un agente de bendición a la gente que se pierde. Hay gente que está desperdiciando su vida en cosas pasajeras, en cosas sin sentido. Los dones los tienen tirados por allá, los talentos por acá, por solamente buscar su gusto. El resentimiento te puede apartar de la voluntad de Dios. Gente resentida. ¿Hay que gente resentida? Gente tan resentida que prefieren no dar fruto, pero sí prefieren darle su lugar al resentimiento, a lo que sienten en el corazón. Están enojados con Dios porque tal vez Dios no les dio lo que ellos pensaban que les daría. Gente que está enojada con Dios porque asumió que a esta etapa de la vida deberían estar haciendo tal o cual cosa y están estancados, no han logrado avanzar. Están enojados con Dios, buscando una manera de cómo encontrarle sentido a su vida. Pero el Señor Jesús nos enseña que quien le va a dar sentido a tu vida no son las adulaciones de los seres humanos. No es lo que las demás personas puedan decir de ti y cuando las personas te quieren promocionar. Porque cuando el hombre te promociona hay problemas. Pero cuando es Dios el que te promociona, tendrás bendición y tendrás victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire, linda iglesia, los hombres de esta generación querían ellos hacer a Jesús su rey. Pero Jesús sabía que no eran los hombres los que lo iban a hacer rey, sino que la promesa que el Padre le había hecho, que por su obediencia se le daría un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de su nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda la tierra, todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor y es el Salvador y es aquel que merece toda gloria y toda honra. Aleluya. Los hombres querían llevar el proceso rápido y a su manera, pero Jesús estaba consciente de que ese proceso no era como los hombres decían, era por donde el Padre decía. Y por donde el Padre decía era una ruta más larga y era una ruta más dolorosa, pero al final del día es lo que permanecerá. Yo no sé por dónde Dios te va a hacer caminar a ti desde hoy en adelante, pero a veces el camino por el cual Dios nos lleva es un camino más largo, es un camino más doloroso, pero es el camino que tú necesitas atravesar para llegar a tu cumplimiento y llegar a tu destino. Tienes que hoy entender que tal vez las cosas no están como tú quieres,
pero es el camino que Dios ha trazado para ti. La Biblia dice que el camino a la tierra de Canaán por la tierra de los filisteos era relativamente cerca. Pero dijo Dios: no los llevaré por la tierra de los filisteos, porque no sea que cuando el pueblo vea la guerra se atemorice y se vuelva atrás, sino que los llevó por el desierto y los llevó por el Jordán y los llevó por un camino más largo, mucho más largo, como si Dios no supiera de caminos cortos. Dios conoce la tierra, de Jehová la tierra, el mundo y su plenitud y los que en él habitan. Dios sabe mucho más que tú y más que yo. Y cuando Dios te lleva por un camino más largo, es porque ese camino es un camino de enseñanza, es un camino donde verás la gloria de Dios, es un camino donde tu fe crecerá, es un camino donde saldrás como el oro y verás la gloria de Dios. No los llevó por la tierra de los filisteos, que era un camino más corto en kilómetros, los llevó por otro camino más lejos. Pero lo triste es que en ese camino encontraron ahí el mar rojo frente a ellos, encontraron serpientes frente a ellos, encontraron los amalecitas frente a ellos, encontraron la sed frente a ellos, y hubo un gran proceso que duró 40 largos años. Pero al final llegaron a la tierra que fluye leche y miel, porque el pueblo salió para llegar y tú llegarás. Alabado sea la gloria. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Usted llegará a su destino. Gloria al Señor. Entonces, linda iglesia, me llama la atención porque los discípulos se suben a la barca y mandó Jesús a los discípulos solos. Digo, váyanse, yo allá los veo. Y siempre, oye, ¿cómo irá a llegar hasta acá? Dirían ellos. Él los mandó a sus discípulos solos en una barca y él se quedó. Y ellos comenzaron a remar. Y dice la palabra que ya estaba ya oscuro, iban cruzando hacia Capernaum, estaba ya oscuro, pero de repente vieron que un viento comenzó a soplar y se levantó un viento en medio del mar, un gran viento que soplaba. Pero entonces en ese viento que soplaba, otro de los evangelios dice que era una tempestad. Juan dice era un viento que soplaba. Otros evangelios dicen era una gran tempestad. Y otros evangelios aumentan un poco más y especifican un poco más que Juan lo que estaba sucediendo. Era una tempestad no cualquiera, que parecería que ellos perderían la vida. Comenzaron a tener temor por la vida de ellos. Vamos a morir. Y para colmo de males, ellos comienzan a ver una figura que viene caminando por encima del agua. Y ellos pensaron que era el ángel de la muerte que venía a llevárselos, porque había la creencia o está la creencia de que hay un ángel de la muerte como el que pasó y hirió a los egipcios. Y cuando ellos ven que están perdiendo el control y pierden esperanza de vida, y de repente ven a alguien caminando por encima del agua, dicen, bueno, pues aquí se acabó, este es el final de nosotros. Pero cuando eso sucede, se oye la voz de Jesús que sale de entre los vientos, las olas y el mar embravecido. No sé si usted se siente en una tempestad con vientos, que hay mucho revolú, mucho bullicio alrededor suyo, y usted como que no puede discernir nada. Pero la voz del Señor es mucho más poderosa que los vientos, mucho más poderosa que las olas y mucho más poderosa que todo el bullicio que hay en tu entorno. Y el Dios Todopoderoso te dará victoria y escucharás la voz de Dios en medio de la tormenta. La palabra dice que entonces, cuando todo esto sucede, la palabra Jesús dice que Jesús les dijo, no teman, yo soy. Juan no destaca el hecho de que Pedro caminó por encima del agua, pero Mateo sí. Este es el evento donde Pedro le dice, maestro, si eres tú, manda que yo vaya. Ahora le pregunto yo, y si hubiera sido un demonio, el demonio no podía decir yo soy. Si para eso son buenos ellos, para ser impostores y para todo. Entonces, ¿cómo es que Pedro dice, si eres tú, manda que yo vaya? Bueno, porque Pedro dice, la única forma en que yo puedo conseguir esto es que el Señor me empodere para hacerlo.
Hay cosas que son imposibles para tu mente, para mi mente. Mire, Pedro quería caminar, Pedro quería saber qué se sentía eso. ¿Usted me entiende? Porque si eres tú, manda que yo vaya. Bueno, pero es que cualquiera puede decir que es alguien. Si no, míralo ahora, los perfiles falsos que se crean. Te mira esa chamaca y dice, qué preciosidad. Y cuando la van a conocer en persona, ay Dios. Eso tiene Photoshop de arriba hasta abajo. O sea, hoy día la gente, hoy más que nada se entiende esa cosa hoy bien. La gente usurpa la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues un mal espíritu podría decir, ven Pedrito, que te voy a hundir aquí en el agua. Pero Pedro sabía que era Jesús. Nadie puede hacer eso. Cuando oyó la voz, sé que eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro comienza a caminar por encima del agua y comienza a ver una manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Pero todos sabemos, Pedro le falta la fe en el camino, se hunde. Pero aun cuando te falte la fe en un proceso para creer, el Señor está ahí para levantarte. Hay gente que le ha faltado la fe a mitad del camino. Aleluya. Y mire, todo el mundo ataca a Pedro y le dicen a Pedro de todo, hombre de poca fe y todo lo que usted quiera. Pero sin embargo, Pedro es el único hombre que se sepa hasta la historia, ha caminado por encima del agua 4, 5, 10 pasos, no sé cuánto dio, pero los dio. Los 11, ninguno lo logró. Y aunque fracasó a mitad del camino, ahí estuvo la poderosa mano de Dios para levantarlo. Yo prefiero fracasar en algo a mitad de camino y ver la gloria de Dios que nunca intentarlo y ser alguien que solamente lee las historias de otros. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, cree que Dios tiene algo para ti en este día y camina a lo desconocido. La fe se trata de caminar a lo desconocido. Lo que se ve, hay que esperarlo. Si tú lo ves, hay que esperar. La fe se trata de experimentar y de hacer cosas que nunca has hecho. Y es más, donde otros han fracasado. Otros han fracasado y Dios te llama a hacer lo mismo a ti que otro que ya lo intentó y fracasó. ¿Y qué te dice la gente? Mira, ten cuidado, que eso mismo lo quiso hacer Juanito y quedó en bancarrota. Mira, ese mismo negocio lo quería poner fulano y se arruinó. Ten cuidado. Pastor, ten cuidado, no construyas templos que ganan los pastores, les están los bancos quitándole las iglesias que no las pueden pagar. Cuidado, pastor, no construyas. ¿Me entiendes? O sea, tú siempre, alguien te va a hacer ver que tú no hagas porque alguien quiso hacerlo y fracasó. Estoy seguro que aquel mar estaba lleno de historias de hombres que se ahogaron en tempestades, cayeron fuera del bote y se ahogaron como siempre. Muchas veces tú oyes las historias de otros y tú piensas que eso será lo que ocurrirá en tu historia. El cáncer que hoy te diagnosticaron es el mismo que ya escuchaste que 3 en tu familia se han muerto de él. El problema matrimonial es el mismo del de tu prima y tu prima se divorció 3 veces y tú piensas que eso mismo te sucederá a ti. Las experiencias de otros nos afectan, nos marcan, quieren hacernos ver que se repetirá lo mismo contigo. Pero el Señor Jesús nos enseña por esta parábola, por esta enseñanza, este ejemplo de la Biblia, no parábola, esta historia, de que aunque otros hayan fracasado, tú no tienes que fracasar. Y si aún así te faltara la fe para llegar hasta el final, puedes clamar a Dios en medio de un fracaso y la mano de Dios va a estar ahí para levantarte en medio de un fracaso. Gloria al nombre del Señor. Hay muchos discípulos que han tenido un fracaso y yo quiero decirte en esta hora que aunque has tenido un fracaso, dijiste que sí y ahora no pudiste sostener tus convicciones, pero la mano poderosa de Dios está ahí. Pero sálvame que perezco, y la mano de Dios, la mano de Jesús estuvo ahí para rescatar a Pedro y llevarlo a un cumplimiento. Dele la gloria al Señor si puede. Pero otra lección que me enseña Juan es que la palabra dice que ellos con dificultad iban remando y todo. Pero cuando Jesús se sube a la barca, dice la palabra que entonces la barca
llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Cómo es eso? Llegó enseguida. Ellos iban a medio mar, pero cuando Jesús se sube, algo sucede, y es que enseguida llegan a donde iban. Pastor, explíquenos. Díganos, pastor, explíqueme. Ahí va. El viento que estaba oponiéndose a ellos no los dejaba avanzar debidamente. ¿Cuántos están en la vida como si todo se le opone? ¿Quién no ha tenido periodos en la vida donde parece que todo se le opone a usted? Todo lo que usted quiere hacer es como que si alguien estuviera con el deseo de estancarlo a usted, de detenerlo. Quieres emprender un negocio y todo en contra. Quieres hacer algo, todo en contra. Quieres buscar de Dios, todo el mundo en la familia en contra. Wow, qué terrible eso. Vientos contrarios, diga vientos contrarios. Pero cuando Jesús sube a la barca, dice que enseguida llegaron a la otra orilla, a donde iban, a Capernaum. Porque cuando Jesús está en nuestra vida y tú te piensas que estás atrasado, que estás delay, ¿sí entiendes eso? ¿No? Estás delay, estás atrasado, que ya otros llegaron antes que tú, pero ya Jesús se subió a la barca. Y cuando Jesús se sube a la barca, llegarás enseguida. ¿Será que puedes entender? Enseguida llegarás y el Señor va a acelerar todo lo que te ha tomado tanto tiempo realizar. Ahora el Señor sube a tu barca porque sabe que estás fatigado, que estás cansado. Los discípulos no estaban allí porque quisieron, los discípulos estaban allí porque Jesús los mandó. Y hay veces que Jesús te manda a hacer cosas y lo que parece que lo que te mandó fue a romperte la cabeza y a luchar con cosas que tú no puedes vencer y tú te frustras, pero ya Jesús está en la barca y todo el trabajo que has invertido y todo lo que te ha sucedido en el pasado, enseguida llegarás a la otra orilla. Vamos a llegar a la otra orilla. Todo lo que se ha tardado, todo lo que ha tenido oposición será acelerado en el nombre poderoso de Jesús. Una familia con problemas, Dios hoy la acelera la restauración de esa familia y llegarán a un cumplimiento. Un negocio estancado, ahora Jesús lo acelera y lo lleva a un cumplimiento porque has obedecido. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuando Jesús nos manda, nos pide que obedezcamos y todo sale bien. Qué bueno. Qué bueno cuando todo es una peaches and cream, fresas con chocolate en obedecer al Señor. Pero qué tal cuando el obedecer a Dios implica fatiga, cansancio, sacrificio, dolor e incluso temor y peligro de perder cosas valiosas. Ahí donde la gente muchas veces cuestiona la voluntad de Dios. Los discípulos, Jesús les dijo, vayan a la otra ribera, a la otra orilla, pero en medio del mar había una tempestad que no los dejaba avanzar. Si tú has obedecido a Dios, no te preocupes porque no avanzas, porque enseguida llegarás, porque el Señor lo que está es probando tu fe y ya Jesús te va a llevar enseguida a tu destino. Dale el aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Entonces Jesús llegó a la otra orilla, diga llegó, con los discípulos. Entonces en Juan 6:22 dice, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca. Mire esto, cuando Jesús está en la otra ribera, donde alimentó a la gente, la última barca que quedaba era la barca donde se subieron los discípulos. Jesús se les escondió, ellos no lo encontraban. Pero se dieron cuenta de que estaba en Capernaum. Y ellos dijeron, pero ¿cómo llegó allá? Si ahí solamente había una sola barca, ¿cómo llegó hasta allá? Ya usted sabe cómo llegó. Esto es otra revelación poderosa que hay para aquí, para los discípulos de la casa. Hay cosas que la gente común y corriente no va a entender cómo pasan. Pero los discípulos sí saben cómo fue que Jesús llegó. La gente que seguía a Jesús, ¿cómo llegaste hasta acá? Si había un barquito, yo vi que se montaron ahí los 12 ayudantes tuyos. Y ¿cómo llegaste hasta acá? La gente no sabía, pero los discípulos sí sabían. O sea, hay cosas que la gente no va a saber, pero tú sí la vas a saber. ¿Será que puedes decir amén a eso?
Dios te va a dejar a ti saber cómo se van a hacer las cosas. Dios le va a revelar a usted lo que no le revela a otra gente. Porque el Señor le revela a los discípulos lo que otra gente no puede manejar. Denle el aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Entonces, la palabra dice que cuando Jesús vio a la gente vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mire, escuche esto, no se lo vaya a decir a nadie. Prométame que no lo va a decir. Mire, hay gente que busca a Dios por conveniencia. Hay gente que solamente se acerca a las cosas de Dios por conveniencia. Que quieren servir a Dios por una conveniencia. Y el corazón de esa gente va a ser probado. Tu corazón tiene que ser probado. Mire, yo he conocido gente que sirve al Señor solo buscando un beneficio. Y lo tengo que decir, gente que ha llegado aquí con algún tipo de necesidad X y se congregan y todo con un tipo de necesidad X. Cuando esa necesidad es suplida, no los vas a encontrar, ni la foto de ellos va a aparecer aquí. Hay gente que busca a Jesús con las motivaciones equivocadas. Jesús le dice a la multitud: ustedes no me siguen por las señales, ustedes me siguen porque les gustó el pancito que yo doy y los pescaditos que yo doy, que son bien buenos, y ustedes por eso es que me persiguen y me buscan. Porque Jesús te va a confrontar tus intenciones. ¿Puedes decir amén a eso? Los que vienen a la iglesia a buscar novia te van a confrontar con tus intenciones. O novio. Sí, porque llegan muchachas a buscar novio. Entonces, Jesús le dice en el 27: trabajad por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Entonces dijeron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús, le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿Qué quiere decir? Que todo comienza con creer. ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres que la obra de Dios se comience a edificar en ti? Tienes que creer de corazón. No sigas al Señor únicamente para que te resuelvan un problema terrenal. Sirve al Señor porque es la voluntad de Él. Y aprende a amarlo y apreciar el valor que Él tiene. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque todos tenemos necesidades. ¿Quién no tiene necesidades aquí? Para que me diga. Todos tenemos necesidades. El que no necesita una cosa, necesita otra. Todos tenemos necesidades. Mas sin embargo, el Señor te dice que no le sigas para que te suplan una necesidad inmediata, sino que lo sigas porque es la voluntad de Dios que lo sigas. La palabra dice que Jesús nos enseña que Él siempre tendrá todo lo que nosotros necesitamos. Entonces mire cómo es la gente. Mire cómo es la gente. Eso se va a parecer a un primo suyo. Ahora usted va a entender por qué el primo suyo es así. Mire lo que dice la Biblia. Juan 6. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo os dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que viene a Jesús tendrá siempre
todo lo que necesita. Alabado sea la gloria del Señor. El Señor nos enseña que miremos las flores del campo, que ninguna trabaja. Miremos a los pajarillos que tampoco siembran y comen, y las flores se visten de colores hermosos. Dice la Biblia: no pensáis que vosotros valéis mucho más que los pájaros. No pensáis que ustedes valen mucho más que las flores. Si vuestro Padre Celestial sabe vestir así a las flores y sabe darle de comer a los pájaros, ¿no pensáis que también os dará a ustedes todas las cosas que necesiten? Aleluya. A Dios no se le sirve por necesidad, a Dios se le sirve porque se le ama. Pero como Dios es un Dios tan bueno, Él te va a abrir la ventana de los cielos y te va a dar abundancia. Te dará pan para comer, vestido para vestir, techo donde vivir, y te dará las cosas en abundancia para que las disfrutes. Dios quiere que disfrutes lo que Él te da. Alabado sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Mire, hay una culpa en el disfrutar. La gente se siente culpable cuando están disfrutando. Mire, le voy a contar algo. Hace un tiempo, ya no tanto, pero hace unos años, a mí me encantaba, no voy a decir anuncio para que no se agarren anuncio gratis. Hay un restaurante ahí en Melpo que a mí me gustaba mucho. Ya no me gusta tanto, fíjese, pero antes sí me gustaba mucho. Y bueno, y los hermanos se dieron cuenta y vinieron y me regalaron un montón de esos gift cards, de bastante. Varios hermanos diferentes me regalaron. Bueno, era tanto lo que me habían regalado ese restaurante que yo me llevé a toda la familia. Todos, vénganse, vamos a comer ahí con los gift cards esos. Y cuando empezamos a pedir y trae comida y pon comida, mire, a mí me empieza a caer como una vergüenza y una angustia. Es que el diablo es diablo. Y ¿sabe lo que me decía cuando yo veo toda aquella comida? Y yo, en vez de darle gracias a Dios y comer feliz, el diablo me dijo: ¿no te da vergüenza comerte eso con tanto pobre que hay en el mundo? Y tú con tanta comida ahí, y tantos pobres que hay y tú ahí. Pero es una angustia que me cae, que quiero llorar. Empiezo a contenerme porque la voz me culpaba de cómo yo voy a estar comiéndome ese plato tan rico, y enseguida el Señor, el enemigo me llevó a imágenes de niños allá desnutridos y por acá. O sea, una culpabilidad por comerme un plato de comida. Usted tiene que entender una cosa, que hay veces que el diablo te va a culpar a ti, te va a hacer sentir culpable de tener la bendición de Dios. El diablo es malvado y odia tu felicidad. Y hay cristianos que no disfrutan lo que Dios les da porque son víctimas de la acusación. Mira, ¿sabes una cosa? Jesús dijo: los pobres siempre van a estar. Y lastimosamente no ha habido una persona, ni lo habrá, que pueda erradicar la pobreza del mundo. Nadie lo va a lograr. Y si tú no vas a comer, y tú no vas a vestir, y tú no vas a andar en un carro porque hay alguien allá que anda en burro, tú tienes que entender una cosa, que Dios te da las cosas. Dice la Biblia: yo te doy las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Aleluya, alégrate con lo que Dios te da. Saliendo de acá y vas a comer a un buen lugar, da gloria al Señor, aleluya, y agradécele lo que te está poniendo delante de ti. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos enseña que cuando venimos a Él, Él es el pan de vida, y es un pan de vida. Ese pan de vida es un pan de vida que nos debe confrontar a nosotros, porque usted está pensando en pan de ese que venden por ahí. Pero cuando Jesús dice el pan de vida, es una manera de describir que Él es el que te provee todas las cosas en abundancia. Jesús no te dice que no te va a dar. Jesús te dice: te voy a dar todas las cosas en abundancia, porque yo soy el pan de vida. Te voy a suplir las necesidades espirituales y también te supliré las materiales. Pero no puedes servir a Dios enfocado en necesidades materiales. Sírvele porque lo ama, porque amas el pan que vino del cielo. Aleluya, Jesús es el pan que vino del cielo.
Ahora, mire la astucia. Mire la astucia. Es que la gente es bien astuta. ¿Qué le dicen ellos? ¿Qué señal tú haces? Porque había una polémica entre la gente. La polémica que había en torno a Jesús era que Jesús se autoproyectaba como superior a Moisés. Y tocarle a un judío, a Moisés, eran otras cosas. Es como para algunos argentinos que les toquen a Maradona. O sea, se sienten bravos, se ofenden. A Mauricio Cienfuegos allá. Con quien usted quiera, menos con Mauricio Cienfuegos. O con el Químico Vázquez. Con eso no se metan. O sea, intocable para alguna gente. Sin embargo, esa polémica, ellos le hacen ver, Moisés a nosotros nos dio a comer pan del cielo. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué señal haces? ¿Qué es lo que ellos querían? ¿Qué es lo que Jesús les reclama a ellos cuando lo encuentran? Ustedes no me siguen porque me quieren servir, porque me aman. Ustedes me siguen no por las señales espirituales que yo hago. Ustedes me siguen porque comieron el pan y se saciaron. Les gustó la comida mía. Y por eso que ustedes me siguen. Hay gente que está en una iglesia no porque está comprometido con esa iglesia, ni comprometido con el pastor, ni comprometido con la visión. Están comprometidos con sus propios deseos. Silencio sepulcral. ¿Con quién es tu compromiso? Ahí Jesús dice, ¿sabes una cosa? No les voy a repetir el milagro. ¿Cómo ven? Ellos lo que quieren es manipular a Jesús para que Jesús les demuestre a ellos. Ahí están ellos haciendo el papel del diablo. ¿Qué hizo el diablo en el monte? Dile a las piedras esas, no que tú eres el Hijo de Dios. Dile a las piedras que se conviertan en pan. Y no dice la Biblia que si te tiras, sus ángeles mandará para que no te tropieces tu pie en piedra. Tírate vos, le dijo, tírate. Y Jesús le dijo, pero escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. A su nombre sea la gloria. Esta gente le están diciendo, Jesús, Moisés nos dio pan y tú qué señal haces. Pues ¿sabe qué? Yo puedo hacer pan hasta más bueno que el que Moisés les dio. Pero no les doy. No les doy. Porque Jesús no te va a dar lo que tú quieres. Jesús te va a dar lo que tú ocupas. Y lo que tú ocupas, Jesús dijo, el pan que viene del cielo no es el maná que comieron vuestros padres. El pan que vino del cielo soy yo que estoy aquí con ustedes. Y el que me toma este pan tendrá todas las cosas en abundancia. ¿Quieres todas las cosas en abundancia? Reciba a Jesús. ¿Quieres salud? Reciba a Jesús. ¿Quieres vida eterna? Reciba a Jesús. ¿Quieres abundancia? Reciba a Jesús. ¿Quieres prosperidad? Recibe a Jesús y tendrás todas las cosas en abundancia. Alabado sea el Señor. Y por último, linda iglesia, Jesús habló de su propósito y razón por la cual vino. Jesús está claro para lo cual vino. Jesús dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Póngame atención, porque Jesús dijo esto mismo en la otra ribera, pero diferente. Escuche bien, ahí quiero enlazar y concluyo. Que no se pierda nada. Diga que no se pierda nada. Cuando Jesús hizo la multiplicación de comida, te dije que la sobreabundancia puede hacer que la gente menosprecie y tire, malbarate y pues hay tanto, dice. Mas sin embargo Jesús dice, no podía Jesús hacer cada vez que quisiera más panes y peces. Él podía hacerlo. Mas sin embargo le dice, de lo que ya yo hice, aunque yo puedo hacer más, no dejen que se pierda lo que sobró. ¿Verdad? Entonces esa misma expresión la dice ahora en el otro lado del río. Y tal vez los discípulos no entienden, pero ¿por qué el Señor nos va a decir que andemos recogiendo sobras? Si total, Él puede hacer más, con su palabra se hace más. ¿Para qué?
¿Para qué darle esta recogedera? Si hay, Él puede hacer más cuando Él quiera. Es más, en otra ocasión, en este mismo incidente, en otro evangelio, Jesús va en la barca y le dice a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos se comienzan a atemorizar porque recogieron las 12 cestas de pedazos, pero esas cestas de comida no estaban con ellos. Y ellos piensan que Jesús les está hablando de las canastas de comida que se quedaron allá. Alguien se las llevó. Entre ellos el muchachito que puso los 5 panes y 2 peces se llevó por lo menos una. ¿Estamos acá? Entonces Jesús le dice: yo no les estoy hablando a ustedes de los panes esos. ¿O es que no vieron lo que hice con 5 panes y 2 peces? En el reino no hay déficit ni escasez. Ese es el reino que tú perteneces. En este reino no hay déficit y escasez. Este es un reino de abundancia. Jesús dice: ¿no vieron lo que yo puedo hacer pan a la hora que yo quiera? Entonces, ¿para qué nos manda a recoger pedazos? Ahí va. Porque el Señor está usando el principio de la comida para establecer el principio espiritual. Que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Y todo el mundo es importante. Y todos deben de estar en el rebaño de Dios. Y nadie debe quedarse fuera. No hay razón para que te quedes fuera. Aunque la sobreabundancia hace que uno no perciba los individuos, pero la sobreabundancia de Dios te dice que nada se pierda, nadie se va a perder, porque esta no es la voluntad del Padre, que nadie se pierda, aleluya, sino que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y no te vas a perder. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te resucitará en el día que viene. Viene un día de la resurrección, aleluya, en el cual aquellos que mueren en Cristo resucitarán primero. Y nosotros estaremos con ellos juntamente y recibiremos al Señor en el aire. Una gran promesa. No es la voluntad de Dios que te pierdas, y menos por cualquier bobería de este mundo. Dios te dice que no se pierda nada. Y cuando dijo Dios que no se pierda nada, estaba hablando de ti. Ponte de pie. Dios no quiere que te pierdas. Dígale al que está a su lado que no se pierda nada. Dígale que no se pierda nada. Ahora mírelo serio y dígale: no te pierdas, brother. No te pierdas, sister. Y usted le va a decir: tú tampoco te pierdas. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Antes bien, que todos vengan al arrepentimiento. Dios desea que en este día nadie se pierda. ¿Por qué se perdería alguien en este lugar hoy? Alguien que decida hoy no recibir el pan de vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que en mí cree tendrá vida eterna y todas las demás cosas. ¿Por qué se perdería alguien? Por no recibir el pan de vida. En este día Dios te está llamando hoy para que no te pierdas. No se trata de religión. Se trata de que Jesús es el pan de vida y debe ser interpretado como tal. ¿Cómo tú interpretas a Jesús? Esta gente interpretó a Jesús como alguien que da comida y que ayuda a los que tienen problemas. Así lo interpretaron ellos. ¿Cómo lo interpretas tú? Alguien que da comida, alguien que resuelve problemas, pero no es tu pan de vida. Jesucristo quiere ser tu pan de vida. Y solamente eso se consigue abriéndole el corazón al Señor. En esta mañana de gloria hay una gran oportunidad para una persona que tal vez llegó aquí con una motivación o una necesidad X, pero en realidad esa no es tu mayor necesidad. No es tu mayor necesidad lo que a lo mejor te trajo a esta iglesia. No es tu más grande necesidad. Tu más grande necesidad es el pan de vida.
Jesús es el pan de vida. Si en esta mañana usted desearía permitir que ese pan de vida sustente tu alma, simplemente diga: yo quisiera que Jesús sustentara mi alma. Hay cansancio, hay fatiga, hay tantas cosas que a la gente le suceden, decepciones. La gente está cansada de luchar, cansada de insistir, pero Jesús quiere entrar a tu barca para que llegues enseguida. Habrá alguien hoy que pueda decir: yo quisiera recibir al Señor hoy, en este día. Si hubiera una persona, solamente levante su mano y diga: yo quiero recibirlo. Y el Señor va a entrar en tu corazón, va a tocar tu alma y te va a bendecir de manera grande y extraordinaria. Porque el que a Él viene, Él no le echa fuera. Y un corazón contrito, humillado, nunca Dios lo desprecia. Dios no te despreciará, te recibirá con los brazos abiertos. Adoramos al Señor un momento. Porque donde la presencia de Dios habita, tienen que suceder cosas grandes y sobrenaturales. Y yo quiero que tú sepas que Dios va a hacer algo contigo mañana. Oye, que te lo estoy diciendo, es palabra del altar. Agradecemos que se haya tomado el tiempo para ver esta predicación. Es nuestro deseo que usted sea bendecido en gran manera. Si desea invitar a los pastores Luis y Zaira Rivera a compartir la palabra de Dios, puede escribirnos a luisriverapoder@gmail.com y pastora zairarivera@gmail.com.